Muy buenas, soy Kiko y en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir reuniones por mensajes de LinkedIn utilizando Walid. También os voy a comentar los principales errores que veo que más repiten los clientes con los que trabajo y cómo aumentan así su tasa de reuniones. Y voy a poner ejemplos de mensajes reales que yo utilizo en mis campañas para aumentar esta tasa de venta. También quería deciros que este vídeo lo hago a raíz de este mensaje porque ya he dado ciertos webinars y con los mensajes que di la gente que lo utiliza suele aumentar muchísimo su tasa de respuesta y por ello consiguen más clientes. Entonces, antes de nada, lo que os quiero dejar muy claro, porque es la premisa en la que parte la mayoría de gente que se pone a hacer campañas, y es que utilizan el primer mensaje para vender. Y esto es un gran error. El primer mensaje no está para vender, está para que te contesten, porque tú no sabes aún si esa persona está preparada para comprar, si es realmente la persona indicada y tenemos que comprobarlo para no perder el tiempo luego en las reuniones. Entonces, os voy a explicar el flujo que sigo yo. ¿Vale? Lo que os decía, nadie te va a comprar por un mensaje de LinkedIn sin conocerte. Eso pasa muy pocas veces. Suele haber un proceso de setting en el que le mandamos ciertos mensajes y le enseñamos lo que hacemos, cómo lo hacemos, resultados que hemos conseguido, y entonces tiene sentido verlo en una reunión, pero tú no vas a coger y vas a venderle directamente a un cliente una reunión desde el primer mensaje. Eso pasa en muy raras ocasiones y quema muchos clientes potenciales. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar ejemplos de secuencias reales que suelen utilizar las empresas y que he visto sobre todo con clientes que trabajo en la consultoría, y es que suelen hacer cosas de este estilo: mandar mensajes hablando de su proyecto, dejándole su página web, diciendo el típico seguimiento de te escribo de nuevo por si no viste el anterior, que eso ya está súper quemado, y cierro la campaña, pero bueno, te dejo la web por aquí si algún día te acuerdas. Y luego lo que pasa es que nadie se acuerda. Y es normal, o sea, cada uno tiene su vida, está muchísimas cosas, y lo que tenemos al final que hacer es presentarnos delante de esa persona con una solución tangible, mostrando nuestra autoridad y haciéndolo de una forma atractiva y generando esa curiosidad para que quiera como mínimo verlo en una reunión. Como os decía, una vez que hayamos cualificado a esa persona, porque si no, es perder el tiempo, y eso es uno de los errores que más he hecho yo, o sea, el ir directamente a reunión sin precualificar a través de mensajes, ¿vale? Como os comentaba, el resultado de estos mensajes es que el 99% son ignorados o no van a ninguna parte, porque no tienen ningún tipo de hilo conductor, ¿vale? Lo que os decía, lo que vemos es que no hay nada personalizado, no hay nada de valor por delante, y encima de todo le estás pidiendo a alguien que no te conoce que siga una página de empresa, o que se vaya a tu web, o que se meta en tu web para rellenar un formulario y así tener una reunión. Es que no tiene sentido si te paras a pensarlo desde fuera y desde un proceso de venta a alguien que no conoces de nada. ¿Vale? Entonces, el primer error: vender desde el primer mensaje. Te quiero presentar mi servicio, y ya mueres ahí mismo con ese mensaje. Le estás presentando tu servicio sin tener ni idea de si lo tienes solucionado, sin preguntarle ni siquiera si lo estás solucionando. O sea, tú lo asumes y desde fuera se ve. O sea, cuando tú estás haciendo esto al principio también, o llega un punto en el que llevas unas gafas de venta y no eres capaz de verlo, digamos, como una conversación normal. Entonces, ¿qué sucede? Que tú piensas que esto es un buen mecanismo de venta, pero si tú te paras a analizarlo de una interacción de humano a mano, casi que le estás llamando no tonto, pero le puedes llegar hasta faltar respeto diciendo que igual no ha considerado en solucionar esto porque no le importa su negocio. Y esto está muy mal. O sea, nosotros siempre tenemos que asumir que esa persona está haciendo algo para solucionar el problema, y que si no lo está haciendo, nosotros le podríamos ayudar, y que si lo está haciendo, nosotros lo podríamos hacer mejor, o creemos que lo podríamos hacer mejor y se lo queríamos enseñar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta de cara a cómo planteáis las conversaciones. Luego, el mismo texto para todos. Si tenéis herramientas de personalización y si tiene sentido en vuestro caso y contexto, utilizarlo, porque si no se nota muchísimo a kilómetros. Entonces, aunque sean señales que no cuestan nada, pero que ya personalicen un mínimo, y ellos digan, se ha tomado la molestia de escribirme, a todos nos gusta sentirnos especiales. Entonces, esas variables pueden ser el cargo, el sector, el tamaño, lo que publicó esta semana. Y aquí lo bueno es que gracias a Walid podemos personalizarlo, ¿vale? Con una sola personalización ya dejas de sonar tanto a plantilla genérica, a no ser que ese primer mensaje esté muy bien hecho, ¿vale? También otro error que veo en muchísimos casos es mandar muchísimos mensajes sin haber segmentado bien la lista. Tienes que asegurarte de que sean los decisores
y utilizar el volumen de forma estratégica, o por lo menos dividir el volumen de las cuentas de LinkedIn en función de tu mercado, digamos, de las listas que puedes sacar, porque si podemos contactar directores, a directores de marketing, a diferentes perfiles, igual nos interesa ocupar al máximo ese posible mercado, pero hacerlo bien y segmentado, porque vamos a poder segmentar muchísimo y personalizar muchísimo más el mensaje en función de los dolores que tenga ese cliente potencial, porque no es lo mismo ir a un director de marketing que a un director general, ni a un director de operaciones, ni a un financiero. Depende muchísimo, por eso es tan importante contextualizar y utilizar el volumen, pero de forma segmentada, siempre aprovechándolo al máximo. Y este quizás sea el más crítico de todos, que es el ir con prisa. El querer la reunión ya, porque no nos gusta perder tiempo, porque queremos las cosas rápido, de forma inmediata. Y al final la vida, las cosas hay que cocinarlas poquito a poco. Tenemos que entender que es una persona que nos va a dar su dinero. Tenemos que demostrarle que somos confiables, que somos buenos, que le vamos a conseguir lo que él necesita. Y eso lleva un tiempo. Y es que hoy en día la gente no entiende que la venta es un proceso que lleva tiempo, no es una cosa que se consigue de inmediato. Ni siquiera las que entran en un ciclo de inbound, que te conocen. O sea, todo eso lleva una serie de conversaciones, de romper dudas, de crear expectativas, de resolver las objeciones. Es muy contextual. Pero, por favor, dejad de ir con prisa en la venta por mensaje y sobre todo cuando estáis en frío, que alguien que no os conoce de verdad. Entonces, ¿sabéis lo que sale muy barato? Preguntad e ir cualificando. Y eso os va a ayudar tanto a que la otra persona confíe más en vosotros, porque va a ver como una persona profesional, y a vosotros no vaya a perder tiempo con gente que no esté interesada o que no pueda pagar o que no sea a quien haya que dirigirse. Y para eso es tan importante el proceso de precualificación y de entender la venta como algo que va a durar más o menos, pero tiene que durar. Es así. Entonces, ¿cuál es la regla de oro para los mensajes? Para que respondan, sobre todo a esos primeros mensajes. Que sea fácil de contestar. O sea, es que no tiene que ser nada súper complicado ni pidiendo. Simplemente algo que dispare esa contestación y que una vez que nos contente, nosotros podamos personalizar un mensaje, mandarle un mensaje de voz, lo que sea, y ahí generar la curiosidad y presentarnos para que nos conozcan de una forma, digamos, ya introducida por un mensaje, no presentarnos directamente, sino hacerlo con permiso. Entonces, básicamente, lo que os comentaba, lo que tiene que hacer un mensaje es abrir una puerta. ¿Y qué he visto en mi experiencia haciendo mensajes, las campañas y demás? Pues que hay dos caminos y que los dos funcionan. Uno personalizado, podemos utilizar el prompt de Walid. Si queréis alguno me lo podéis pedir, me podéis buscar y os los doy, aunque ya lo he compartido en algún webinar. Pero, digamos, los mensajes personalizados y un poquito más largos, en el que la primera línea sea única con algo suyo, un post, un logro, algo de la empresa, un comentario tipo, vi esto, siempre hacer una pregunta de curiosidad, ¿cómo estáis gestionando esto? ¿Tenéis más capacidad para proyectos después de una apreciación personalizada? Y el corto y directo, que a mí es el que más me gusta y el que mejor me ha funcionado, sobre todo para iniciar conversaciones, y es el que utilizó esta persona que tuvo más de un 50% de respuestas en la campaña que enseñaba, y es este tipo, o sea, una pregunta de sí o no, de encantado, igualmente, para ya poder iniciar con más contexto de lo que veamos en su perfil. Este me encanta, funciona súper bien, os lo recomiendo. Lo primero, un placer tenerte por aquí, esas formalidades de LinkedIn. Lo segundo, quería preguntarte si alguna vez has probado mm, hacer Google Ads. Estáis haciendo o estáis implementando Call Outreach, lo que sea que vendáis, y le preguntáis desde la curiosidad genuina. Y eso funciona súper bien para que os contesten y generar esa primera conversación. Y repito, no es que uno sea bueno y el otro malo, los dos funcionan. Yo recomiendo probarlo, depende del contexto, de lo que vendáis, de vuestro estilo de venta, de vuestra personalidad. Haced algo que sea auténtico, que transmita, que generen ganas. O sea, necesitáis transmitir vuestra energía a la otra persona para que quieran conoceros. Entonces, por aquí os voy a dejar también tres aperturas que puedes robar. Aquí iría a probar. Y, vale, os las dejo por aquí, que son las que he utilizado yo. Esta, o sea,
la podríais ajustar. He visto que eres partner, que trabajas, que haces proyectos de tanto y me ha dado curiosidad hacerle una pregunta genuina sobre su negocio y preguntándole algo de si están haciendo, digamos, algo que intuyáis que usan o que tienen dificultades o que le queráis vender, lo formuláis en preguntas. Y eso lo que va a hacer es decir, hostia, esta persona sabe cosas. Por ejemplo, ¿estáis implementando una estrategia multicanal? Pregunto porque hemos visto que esta rinden un 37% más. Si la están utilizando, van a decir, yo quiero que la mía rinda también más, porque parece que estos son especialistas multicanal. Que no la están implementando, van a tener curiosidad de qué es eso de una estrategia multicanal. O si son conocedores y saben lo que es una estrategia multicanal, pero dirán, vale, multicanal, pero ¿de qué canales? Porque cuáles son los que mejor funcionan. Y estoy viendo que esta persona es especialista en hacer esto. Otra apertura que funciona muy bien. Vi que gestionáis campañas muy especializadas para empresas tecnológicas. Sé que escalar lead B2B cualificados no es sencillo. Y una frase de autoridad. Esa frase de autoridad tiene que mostrar algo que vosotros hayáis hecho o que hayáis gestionado. Nosotros hemos generado más de 1000 leads B2B cualificados para nuestros clientes. Algo que llame la atención, que te posicione como un referente. Y luego generarle curiosidad para que os respondan. Supongo que tendréis capacidad para más proyectos. Si quieres, te enseño cómo hemos conseguido más de 15 en 4 meses para un caso de éxito. Y como os comentaba, este es el que más me gusta, ¿vale? Y aquí podéis ver una prueba de cómo funcionan estas campañas, incluso mandándoselo a gente que ya teníamos como seguidores, pero que no habíamos interactuado con ellos. Fijaos, o sea, mirad los números. De 575 invitaciones que mandamos, nos aceptan 252, mandamos 349 mensajes entre seguimiento y todo, y nos responden 157 personas. Lo de los perfiles visitados porque me gusta hacer varias visitas al perfil de esa persona para que nos tenga presente todo el rato en la mente y luego te haga contexto de, hostia, ¿quién será esta persona que no para de visitarme y me ha hablado? Porque lo que se cocina a fuego lento sabe mejor. Entonces, esa es mi recomendación también, que lo utilizáis. Varias visitas al perfil, funciona muy bien. Y aplicando este mensaje de apertura a gente que ya nos sigue o con la que hemos interactuado, lo que sea que tenemos, pero queremos decirle, hemos hecho un rebranding, tenemos esto, oye, ¿cómo estáis llevando esto? Con un mensaje sincero, directo y sencillo. O sea, fijaos, de 229 mensajes que mandamos, 51 personas nos responden. Y con esto ya podemos iniciar conversaciones para conseguir clientes. Ya os digo, o sea, y estos son en periodos de 2 meses, menos de 2 meses, y sin hacer spam, sin meter tochacos de cosas que no le interesan, simplemente preocupándote por ellos. Entonces, luego, la clave para los seguimientos. Solo te he preguntado por esto por curiosidad y porque he visto que tu empresa se parece a esta con la que conseguimos tales números. O le pones un caso de éxito de los mejores que llame la atención. Y haces un CTA que sea algo que te interese o que ya lo tienes resuelto, con doble alternativa, que es lo que os voy a explicar a continuación, que funciona súper bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa una vez que te contestan? También en el proceso este de generar la reunión. Pues no hay que soltar un pitch, porque es justamente lo que hace todo el mundo. Tienes que preocuparte por esa persona de verdad y hacerle preguntas por su negocio. Oye, ¿y esto cómo lo llevas? ¿Has probado? ¿Has visto que han cambiado esto? Supongo que ya lo tenéis resuelto. Siempre entendiendo que esa persona está haciendo algo para resolver ese dolor. Porque si lo está haciendo, va a acertar y va a ver que le puede ayudar. Y si no lo está haciendo, dice, hostia, pues podría hacerlo. Entonces, pero nunca da por hecho que no hace nada, que no le importa, porque es una de las cosas que más se hacen con los mensajes de venta. Y eso está muy mal. O sea, asumir que una persona no tiene ni idea de su propio negocio o de que no tiene conciencia. Y eso, quieras que no, crea rechazo. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros vamos cualificando a la persona, le vamos mandando mensajes, hay una pregunta que funciona muy bien de cara a obtener respuestas y de que no se pierdan los leads, aparte de los seguimientos, que suele ser la pregunta de doble alternativa. A mí no me gusta hablar tampoco muchísimo de técnicas, pero es que es verdad que esta funciona súper bien. El darle dos opciones que tengan que contestar para seguir avanzando con la conversación. Porque nuestra naturaleza siempre es el crear fricción, el alejarnos de las cosas que nos cuestan trabajo y ponernos con los que nosotros
creemos que tiene más prioridad. Entonces, esto funciona muy bien. Preguntar y tiene que elegir entre dos síes y no entre sí y no. Solo puede decir o quiero esto o quiero lo otro. No puede rechazarlo, por así decirlo. Un buen ejemplo sería, te mando un par de ejemplos de cómo conseguimos este resultado o prefieres que lo veamos en 10 minutos, ¿vale? Luego, lo que os decía, uno de los errores que yo he cometido es llenar el calendario de gente no cualificada. Entonces, aconsejo mucho de que utilicéis este proceso para hacerle preguntas que cualifiquen. ¿Cuánto estáis invirtiendo en publicidad? Si vendéis publicidad, si tienen algún ERP implementado, lo que sea. O si tienen presupuesto de alguna manera o algo que tengan previsto implantar en un periodo de 6 meses. Algo que precualifique y que sabes que va a tener una reunión que tiene sentido. O que va a tener un cliente potencial que como mínimo está en una ventana de 6 meses de poder trabajarlo. ¿Vale? Entonces, lo mínimo que suelo preguntar yo antes de agendar suele ser cómo estáis consiguiendo clientes ahora mismo, cuánto lleváis operando y si alguien más decide esto contigo o es la última persona y la que toma la iniciativa en las relaciones comerciales, por ejemplo. Y luego, antes de darle a enviar, estas preguntas son muy buenas para hacérselas de cara a entender si va a tener más respuesta o no, como la que puede ser: tiene una apertura personalizada, se puede contestar con una frase corta, suena a curiosidad y no a pitch, está adaptado a su cargo y su sector, forma parte de una secuencia, no a un mensaje suelto. Y por último, os quiero dar esta recomendación. Hablad como si estuvieseis con un amigo sin perder las formalidades, pero hablad de manera relajada. Que sonéis una persona que le importa poco lo que pase. Me refiero, que no tenga necesidad de vender, que no vaya detrás de la persona, sino que le hables de forma relajada, que te preocupes genuinamente y tenga interés por esa persona. O sea, ya está, con eso va a aumentar muchísimo tu tasa de reuniones y de ventas, con el desapegarte tanto de la venta y de ir buscándola detrás en los mensajes. Y por último, un truco que os quería dar para la gente que se haya quedado al final del vídeo es que usáis los mensajes de voz, porque está muy infravalorado, no hay nadie haciéndolo y os vais a diferenciar muchísimo de toda la gente que manda mensajes por LinkedIn. ¿Vale? O sea, de verdad, probad los mensajes de voz y me lo decís porque creo que vais a flipar si utilizáis los seguimientos y una vez que la persona ha respondido, le habláis con mensajes de voz, os metéis en su perfil, veis algo que os llame la atención o de su empresa y le preguntáis por mensaje de voz una pregunta de precualificación y de forma relajada. Ya veréis cómo aumenta la confianza y la tasa de conversión a reuniones, porque genera esa confianza y tú transmites de voz y tu estado de ánimo y cómo quiere ayudar a la otra persona, las ganas que tiene, y eso no tiene precio, igual que cuando podemos llamar a un lead, siempre es mejor llamarlo. Así que eso es todo. Si tenéis cualquier preguntilla, me lo dejáis en comentarios y espero que haya gustado el vídeo. Nos vemos.